Hola, bienvenidos a la charla de la red de Paja, la videoconferencia de 6 de febrero de 2018. Esta charla es una repetición de uno que hicimos el 8 de noviembre de 2017, que desafortunadamente no se grabó bien, entonces Arnaud ha tenido la amabilidad de repetir esta charla para todos ahora. Entonces, Arnaud es un arquitecto especializado en construcción con paja y voy a pasar lo demás a Arnaud. Arnaud, ¿quieres comentar? Vale, pues bueno, gracias por venir. Como dice Ricky, esto se trata de una repetición de una charla que dimos en noviembre, pero tuvimos unos problemas de grabación y creíamos que era un tema suficientemente interesante como para no pasarlo por alto, ¿no? Entonces he accedido a volver a repetir la charla para que quede para la red. Entonces, como decía Ricky, yo soy Arnaud Bujons. No sé si me veis, si no creo que sí que veis la presentación, yo me veo en la burbujita. Pero bueno, si no, pues lo haremos así en modo audio. Yo soy arquitecto, soy el responsable de Caseta de Palla, que es un proyecto de formación, difusión, asesoramiento y elaboración de proyectos de bioconstrucción. Y bueno, y esta charla trata sobre las banquetas o las sobrecimentaciones, es decir, lo que hay encima del forjado de una casa de paja y cómo aislamos, detalles constructivos sobre cómo aislamos este punto, ¿no? ¿Por qué esta charla? Esto no es un análisis exhaustivo de todas las soluciones que hay, pero sí que por un proyecto que estoy haciendo, que ahora empezaremos a construir, yo hice un estudio un poco más afinado de este tema y me di cuenta de algunas cosas que es las que quiero compartir un poco hoy, ¿no? Sobre algunas soluciones que yo mismo he hecho, que yo he visto que hacemos muchas veces y cuando calculamos el aislamiento térmico que tiene esa solución, pues cómo funciona, ¿no? Entonces, más que nada es como para cuestionarnos algunas cosas, para valorar algunas opciones y también valorar criterios económicos, ecológicos y, como digo, de aislamiento térmico. ¿Vale? Entonces, precisamente aquí en la imagen que veis, a la derecha hay una sección constructiva que se trata del proyecto este que tiene, en este caso, claro, tengo una casa que va a tener un muro de contención enterrado, con lo que un muro de 1 metro y pico no puedo hacerlo de paja, o por esta situación no he querido hacerlo de paja. Entonces pasa que lo que normalmente es la banqueta, que recomendaríamos que fueran al menos 20 centímetros para arriba, aquí tengo un muro de 1 metro y pico. Con lo que en este caso a mí sí que me venía de tener un buen aislamiento en esta parte, porque si no, todo el aislamiento térmico que tenían los muros de paja, por aquí en cierto modo lo podía perder. Y a raíz de esto, pues hice este estudio y es lo que os voy a compartir. Como digo, no hay más soluciones, no es exhaustivo al 100%, pero sí que he sacado algunas conclusiones y algunas cosas que creo que vale la pena comentar. Vale, dicho esto, pues empezamos. Algunas diapositivas están en catalán porque esto viene de los cursos que yo hago de bioconstrucción, pero voy a ir repasando y comentando qué es lo que pone aquí, pero bueno, se entiende. Antes de empezar a hablar de lo que quiero hablar, pues añadí estas 4 imágenes al principio como para entender por qué, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que entiendo que los que estáis aquí, que creo que esto es para socios de la red de pajas, algo que sabréis, es la frase esa célebre de las buenas botas y el buen sombrero. Aquí vamos a hablar de las buenas botas, no de los cimientos, sino lo que está encima. Y sobre todo, como digo, cuando el forjado, pero ya lo veremos luego en detalles, cuando la banqueta es parte de la vivienda, porque si no ya no hablaríamos de aislamiento térmico. Pero bueno, pues aquí que pone, una casa húmeda es una casa insalubre, en cualquier construcción, pues una casa tiene que tener unas buenas botas y un buen sombrero, y entonces algunos conceptos, ¿no? De evitar la humedad por capilaridad, ¿no? Esta es una de las funciones de las banquetas. Permitir, por otro lado, la evacuación de vapores por la transpirabilidad.
Y bueno, aquí tenéis algunas imágenes también de los voladizos, pero bueno, no es el tema de esta charla. Entonces, hablando de las banquetas, pues siempre hablo de la imagen esta del el terrón de azúcar, ¿no? Que esto explica la capilaridad. Como digo, creo que es algo que ya más o menos sabemos. Sí que es verdad que muchas veces nos gusta, como, no sé si arquitectos o como propietarios, llegar los revoques al suelo, cuando en realidad hacer llegar los reboques al suelo muchas veces es una fuente de patologías, aunque aquí tampoco es exactamente lo que vamos a hablar, pero digamos, toda esta zona de transición entre lo que es la casa de paja y el suelo es una zona que hay que pensar bien. Entonces, bueno, aquí pues tenéis estas imágenes de una patología, una vivienda normal, en este caso, unos bajos con problemas de humedades. Tenéis la sección esta del libro de Ricky, precisamente, y Maren, donde, bueno, sale una banqueta como la más simple, diría, del mundo, en este caso, pero sí que, pues indica esta sobrecimentación, que es la parte esta, aquí está de hormigón, es lo que vamos a hablar hoy. La lámina impermeable, sabéis que para cortar la capilaridad hemos de evitar que suba para arriba, y encima ya ponemos lo que es el puncho inferior, ¿no? Como veis, aquí hay un detalle interesante, que es el tema interrumpir un segundín. Sí. Sí, solo quería comentar, yo creo que este dibujo es de la primera edición del libro, ¿verdad? Sí. Sí, quería comentar que hay un error en este dibujo que corregimos en la segunda edición, que es que la capa de nivelación no debería ser igual de ancho que la zanja, para que el agua que llega desde fuera entrar en la zanja. Ah, vale. Sí, bueno, no voy a entrar, lo pongo. Vale. Realmente yo el tubo tampoco lo pondría aquí, hay una serie de cosas, lo pongo vale. Como imagen. Solo quería, porque eso es un error en el dibujo que corregimos en la segunda edición. Pero sí. Me gusta más lo que comentas, porque entonces te quedaría esta imagen de la derecha, ¿no? Entonces tienes esta infiltración abajo. Yo normalmente lo pongo a un lado, no lo pongo aquí debajo, sí. Pero bueno. Sí. Pero yo quería hablar del perfil este. Entrada para el agua. Vale, bueno, bien. Ya, guay. Ya digo, lo tengo más que nada como para explicar un poco esta situación. Ahora vamos a entrar en detalles constructivos de estos temas. Pero esto es un poco para situarnos, ¿no? De qué estamos hablando, que creo que todos deberíamos saber. Entonces, a nivel de tipos de banquetas, hay de muchos tipos. También hay hay muchos criterios para decidir esto. Un tema es un tema de durabilidad, pero también hay temas estéticos, hay temas de resistencia, etcétera. Aquí veis algunas imágenes en que hay algunas, pues las primeras dos serían bastante ecológicas, en que hay un cimiento cíclopeo y un muro de piedra. Pero en todas las de arriba, por ejemplo, bueno, y la otra sería como un pie derecho de madera, que también hay que levantarlo. Incluso esto está bien, pero lo que es la pletina, no sé si veis mi ratón. No. Bueno, la pletina que hay ¿sí? Pues esto que señalo aquí, también aquí tenemos un punto débil, porque esto funciona, pero aquí se vuelve a encharcar el agua y esto debería tener al menos 10 centímetros o así. Pero bueno, como distintas maneras de encontrarnos en el suelo, sí que está bien. La madera ya sabéis que no es nada bueno que llegue al suelo, aunque a veces también lo hacemos. Y después aquí tenemos algunos que estos ya empiezan a tener banquetas drenantes, que es un sistema que me gusta bastante porque siempre dejas respirar, pero como de doble hoja, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, donde en esta doble hoja muchas veces sí que ponemos aislante, ¿vale? En este caso, el de la izquierda es un tocho macizo y probablemente con gravas, y muchas veces lo que hacemos es rellenarlo con arlita, que después vamos a ver esta solución qué tal es, ¿vale? Pero algunos detalles. También hay otras maneras de tocar el suelo con neumáticos. Este es detalle de Barbara Jones. En este caso, aquí la banqueta, lo que voy a hablar hoy, no entraría, es decir, como el forjado está más encima de lo que son los neumáticos, estos neumáticos lo que hacen es levantar la paja, pero no hay aislamiento térmico.
con lo que aquí todo lo que voy a hablar hoy sería el caso que no es necesario, porque aislamos el forjado y a partir de arriba empezamos con la paja, siempre y cuando no tengamos alguna terracita por aquí, ¿vale? Pero en este caso no sería necesario, que es bastante interesante lo de los neumáticos. Y también aquí tenéis abajo a la izquierda pues otra manera de tocar el suelo, tipo como este dibujo, en que lo que es el primer forjado se levanta del suelo. Aquí tenéis, esto es la caseta de palla, en que en este caso por economía y tiempo y como lo hacían unas personas de pago, lo que es los cimientos, es una banqueta de hormigón, que bueno, esto es un detalle que no es muy ecológico, no tiene nada de aislamiento y bueno, lo dejamos así. Y aquí tenemos, y esto se podría forrar con piedra y tal, pero bueno. Aquí tenéis, esto es el gallinero de casa, hecho con este sistema que hablábamos de neumáticos y gravas. En este caso también al ser un gallinero no es importante, pero sí que, bueno, pues siempre no tocar al suelo. Digamos que en normativa francesa o temas de construcción en madera, también depende del clima y de la lluvia, pero generalmente siempre se recomienda que la paja al menos esté 20 centímetros por encima del nivel donde está el suelo. También hay algunas estrategias, aparte de los voladizos, como poner lechos de grava alrededor, evitar superficies duras para que salpique menos. Porque hemos hablado que el agua, había un tema que es la capilaridad, esto ya lo sabemos solucionar, ya sea con estas soluciones drenantes con gravas, no con tierras, y si no, todo lo demás, pues con un plástico, con una pizarra, alguna cosa que no deje pasar por encima. Pero lo que estamos hablando aquí también es este salpique, ¿no? Cómo este salpique puede afectar nuestro revoco y cómo puede afectar la paja. Aquí pues más ejemplos de construcción con paja, con neumáticos. Estos son algunas cabanitas que he hecho con Nebraska, sobre neumáticos. Vale, y aquí ya entramos a lo que os quería comentar. ¿Vale? Esto era un poco para situarnos, para que quede claro de qué estamos hablando, qué es la banqueta y por qué. Entonces, aquí hay un par de detalles constructivos, bueno, de secciones, de un par de proyectos míos, con sistemas constructivos diferentes. De hecho, uno es con pilares de madera y el otro es con doble montante, como el sistema columnas, digamos. Y en los dos casos aquí hay una cimentación con una doble... Bueno, en una la bala está plana y el otro está de canto, o sea que hay todo. Y en los dos casos, en estos dos concretos hay una losa directamente sobre el terreno de hormigón, que es la cimentación y será el forjado, digamos, que en los dos casos por abajo no está aislado y se ha optado por aislar por dentro, por encima, es esto que veis aquí, en la casa de la derecha. Y aquí esto es un obrador, con lo que aquí no hay tampoco, o sea, no hay problema. Pero estamos hablando de esto de aquí y de esto acá de aquí. ¿Veis? En los dos casos hay una banqueta de doble hoja. En una es termoarcilla, el otro, ahora veréis foto, el otro es termoarcilla y bloque de hormigón. Y una tiene pues 20 centímetros porque el forjado ya nos levantaba un poco y la otra tiene 40 centímetros. Y encima de la banqueta ya hay como un funcho inferior, uno con un doble montante y el otro, como es una autoconstrucción con un presupuesto bajísimo, aquí pusimos directamente en USB. Cosa que no volveré a hacer, no me ha gustado esta solución porque es demasiado... no tiene entidad para colocar nada, digamos, el USB. Pero bueno, como está abajo, funciona. Pero bueno. Ya digo, y en los dos casos aquí, por cosas que yo había visto y cosas que había leído, pues optamos por aislarlo con Arlita, que esto es algo que vais a oír, vais a ver, y ahora vamos a calcular cuánto aísla esta solución, con Arlita o con otros materiales. ¿Vale? Y nada, es de esto un poco lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo solucionar este tema, cómo levantarlo, hemos visto que lo podemos hacer con neumáticos, pero cuando estamos dentro de una casa, generalmente ya buscarás algún tipo de otras soluciones. Entonces, repasando un poco, hay un concepto que es la transmitancia térmica, que, bueno, me siento un poco monólogo, pero bueno, voy tirando. La transmitancia térmica que habla sobre la capacidad aislante de un muro, que sabemos que este valor, la U, cuanto más pequeño es, mejor.
¿vale? Aquí para recordarlo, porque la gente nos llenamos mucho la boca de hablar de esto y bueno, creo que muchas veces hay falta de comprensión de qué significa y cómo se calcula. Pues aquí tenéis qué es y cómo se calcula. Y incluso aquí abajo os dejo un enlace de un programario gratuito de Ursa. Es una empresa que no es muy ecológica ni agradable. Sabéis que es la responsable de la Uralita, pero tienen una hoja de Excel en la que tú puedes crear materiales y en la que hay varios materiales de construcción, y si no, como digo, los puedes crear tú, y te llega a calcular la transmitancia térmica de una solución constructiva, ya sea un muro de paja, ya sea una cubierta, ya sea un forjado, con lo que tienes más datos. Claro, todos estos números al final, yo es lo que dije el otro día, es lo que insisto, no hay que volverse loco con los números, pero está bien saber de qué pie calzan las cosas, ¿vale? Yo tampoco me fío de que la solución te dé que la casa es perfecta, pero bueno, si comparas dos soluciones, pues alguna cosa de cierto tendrá, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya os anuncio que he puesto aquí en verde que en un cerramiento de una bala de paja de canto usando una lambda de 0,045 más reboques, creo que eran un par de centímetros de barro al interior y un par de cara al exterior, nos da una U de 0,13, ¿vale? Esto pensar que 0,12, 0,13, esto pensar que es un coeficiente buenísimo. Las casas pasivas hablan de 0,15, bueno, depende del clima. Entonces, con paja realmente tenemos unos muros que a nivel de eficiencia energética o de grado de aislamiento que ya intuíamos o ya sabíamos, pero sobre los números también son buenísimos. Entonces, si hacemos cosas tan buenas, ¿por qué cuando llegamos a los puntos flacos, que son pues las cubiertas, los suelos, etcétera, olvidamos que también hay que aislarlos? ¿Y cómo los aislamos a poder ser de la manera más ecológica, o al menos ser conscientes de las soluciones que tomamos que implican en cada lugar? ¿Vale? Dicho esto, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de aislar lo que son suelos, lo que son banquetas, ¿no? Que son partes bajas de muros que están expuestas a humedad y que por diseño nos es muy difícil evitar que se puedan mojar. Cuando llegamos a los materiales naturales, realmente hay muy pocos, al menos que yo conozca, que nos puedan llegar a funcionar. Aquí os he puesto un par de láminas, no están todos los aislantes del mundo, ni mucho menos, ahora comentaremos alguno más, pero unas fichas técnicas de distintos aislamientos, en el que en rojo veréis señalados lo que se considerarían materiales biocompatibles, digamos, naturales, que uno es el vidrio celular, que es un material bastante caro, pero teóricamente, bueno, no se pudre, puede estar en contacto con la humedad, se corta con una sierra, las personas con sensibilidad química múltiple pueden estar expuestos a él, digamos que sería un material a nivel ecológico, al nivel de biohabitabilidad, más que aceptable. Y el otro gran material interesantísimo, que también resisten humedades, digamos, sería el corcho, ¿no? El corcho sería por excelencia. Si no, ya nos vamos a estos que tenemos en azul, que son materiales que a mí no me gustan nada, pero que son los que a veces ponemos en las partes bajas de las casas o en muros en contacto con humedad, etcétera, que son los poliestirenos. Sabemos que, claro, esto son derivados del petróleo, tienen un costo energético importante, e incluso en el caso del poliestireno, cuando quema es altamente tóxico. Entonces, son materiales que yo generalmente, incluso cuando hago rehabilitación, pues intento no usar para nada, pero sí que es verdad que en determinados puntos nos pueden solucionar algunos problemas que con materiales naturales nos cuesta llegar, o ahora vamos a ver también los precios, la diferencia de precio entre unos y otros, ¿no? Faltaría aquí un tema muy interesante, que aquí no está, y claro, obviamente es un material tipo la paja, no hay fichas técnicas, que sería la concha de mejillón y de moluscos. Aquí no se usa mucho, pero yo sé que en Dinamarca, en Holanda, en Bélgica, está ya generalizado en la construcción, incluso se hacen las losas de hormigón encima de esto como si fueran gravas, y aparentemente tiene un grado de aislamiento bastante importante.
Pero bueno, aquí está ahora que yo sepa no se puede comprar ni nada y no tengo los valores del grado de aislamiento. Faltaría aquí la arlita, pero después veréis la arlita los números que da también, que es cerámica cocida. Entonces, aquí tenemos otra referencia que habla de aislamientos, que viene de Cohabitar, que este estudio me gusta incluso mucho más que el otro. El otro son fichas técnicas que te dice la lambda, etcétera. Aquí ya hablamos de una tercera cosa que creo que generalmente nos olvidamos, que es del análisis del ciclo de vida, de cómo se contamina, cómo contamina durante su producción o durante su vida útil o durante ese reciclaje, ¿no? Entonces aquí veréis unas caritas en rojo, en verde, que pues digamos verde quiere decir que es amigable, ¿no? Con el planeta y con las personas. Pero los problemas que os comentaba son los mismos, es decir, la fibra de madera, la celulosa, la paja, el cáñamo, el lino, la oveja, la lana de oveja, no son materiales que para estos 20-40 centímetros que estoy hablando o para aislar un suelo sean recomendables, porque todos con humedad se degradan, ¿no? Son biodegradables. Entonces, aquí pues vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está Tarroja, es la sección que veíais del jardín vertical, la de la izquierda. Esta de aquí es esta casa que veis. Y aquí pues, aquí hay una losa que incluso cuando yo llegué al proyecto ya estaba hecha, cosa que no es gaire recomendable. Y aquí pues este proyecto también tiene que ver con materiales que ya teníamos en la zona y por eso hay materiales que hemos usado, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de estos bloques de hormigón. Nosotros teníamos unos bloques de hormigón de 7 centímetros y yo lo que hice fue les hice comprar unas piezas de termoarcilla de 14 y hicimos esta solución, digamos, una termoarcilla, en este caso en el interior, una cámara de aire y un bloque de hormigón, que es 2 hiladas, y el centro lo rellenamos con arlita, ¿vale? Porque la arlita se dice que es un material aislante, ¿no? También oiréis hablar de hormigones aligerados, aislantes, porque llevan arlita. Después, si vais al programa ese que os comentaba y buscáis el valor del lambda de la arlita, ahora no me acuerdo, pero es malísimo. La capacidad aislante de la arlita es muy mala. Entonces, esta solución que yo muchas veces he visto, y yo incluso, como aquí veis, he hecho, ni que esto no es una casa, no es ni barata, porque la arlita tampoco es barata, bueno, es más barata que otras cosas, pero no es muy aislante tampoco. Es mejor que nada, pero bueno, dejémoslo en duda y miremos a ver qué alternativas hay. Entonces, a partir de aquí lo que os quiero comentar es este gráfico. Ahora lo veremos ampliado, ¿no? Como os decía, yo estoy haciendo un proyecto de una casa que en esta casa no tengo una franja de 20 o 40 centímetros para aislar, que a malas, si no la aíslas, pues igual tampoco es tan importante en el volumen total de la casa, sino que aquí es un proyecto un poco complejo, hay un muro de parking, hay varias partes que igual tengo 1 metro de muro que no lo puedo hacer de paja, por distintas razones. Entonces aquí me interesaba pues no perder todo el poder de aislamiento que tenemos en la cubierta, que también es de paja, y los muros de paja, que se me vaya por todos los muros. Entonces aquí, todo esto está pensado, ya lo digo, por una casa, en este caso con un forjado, esto es un forjado sanitario, pero digamos, la banqueta sube para arriba de es decir, lo que es la banqueta está en contacto con el espacio habitable interior, y con un sistema de balas de canto, es decir, que tengo una anchura de muro de unos 37 centímetros. El tema es en estos 37 centímetros qué puedo poner yo que sea pagable, en este caso para los clientes, que sea lo más ecológico posible y que tenga un buen aislamiento. Y entonces hice distintas soluciones calculando pues la transmitancia térmica y una estimación de un precio al metro cuadrado, ¿vale? Vale. Entonces, aquí vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo,
Aquí tenemos, vale, estas serían las dos opciones más ecológicas, digamos, de los dos que hemos hablado, del vidrio celular y del suro, es el corcho, este de abajo, ¿vale? En los dos casos, aquí estaba tratando pues esta solución como había probado en Tarroja, que pues funcionó, el bloque de hormigón no es nada ecológico, pero es barato y fácil de conseguir, y en cambio por el interior usando termoarcilla, porque la termoarcilla es barro cocido con mejores propiedades aislantes, ¿no? Entonces empecé a tantear qué pasaba si hacía esta doble hoja y me quedaba una cámara de unos 6-7 centímetros para rellenar. Entonces, claro, después cuando vas a mirar los fabricantes, yo tengo una capa de 7 centímetros, pero veréis que aquí pone bloque de termoarcilla 19 por 30 tal, lambda 0,25. Aislamiento de alta densidad de vidrio celular, espesor 6 centímetros, lambda igual a 0,048. Cámara de aire 1 centímetro y bloque vacío de hormigón con estas medidas. Esto era una U de 0,46. Estábamos hablando que el muro de paja tiene 0,13. Quiere decir que esta pared de aquí es hasta 3 veces peor y ya tiene 6 centímetros de vidrio celular que el muro de paja. Y también si os fijáis, aquí tengo 7 centímetros, pero los valores que encuentres en el mercado son los que son. No hay piezas de 7 centímetros. También a nivel de precio, esto es una estimación, no le hagáis mucho caso porque una cosa es el material y la otra es el paleta que te lo coloca. Aquí está considerando con un precio de paleta bastante barato, porque todas las dos piezas con el material puede ser más caro. Pero en todo caso, aquí también veis unos números, uno abajo lo explica, en naranja, verde y rojo. Naranja te daría el número de todas las soluciones que vamos a ver, de la posición, cuál es la más aislante. El verde, las bolas verdes, sería el impacto ambiental, es decir, el 1 sería menor impacto ambiental y el rojo sería el impacto económico. Aquí veis que esta solución de termoarcilla, por ejemplo, aquí pone un 2 y un 5. Quiere decir que de precio de las que vamos a ver es de las más caras, porque creo que hay 6 soluciones, y de grado de aislamiento, de impacto ambiental, es la segunda con más impacto ambiental. No, segunda con menos impacto ambiental. Y en capacidad aislante, aquí no veo que no lo pone porque debo estar parecido. Pero veis la de abajo, es la número 3. Es decir, con materiales, o sea, esta es peor, debe ser la 4 porque es 0,46 y la de corcho es 0,42. Entonces, en este caso, el vidrio celular sí que es un material muy interesante, pero es caro y la lambda que tiene no deja de ser 0,048, que es una lambda parecida a la de la paja, que la paja en sí como aislante no es muy buena. Lo que es muy buena es porque trabajamos con grosores muy gordos. Pero el corcho bueno, el corcho, la celulosa, hay algunos que son un poco, bueno, depende de qué autor cites, pero esto también es una cosa interesante de tener en cuenta. La paja es buena aislante siempre y cuando haya un grosor importante. Si hacemos un trasdosado con un palet de 10 centímetros, está genial, yo lo he hecho, pero el grado de aislamiento, bueno, hay que calcularlo. No es el 0,13 ese que hablábamos, ni mucho menos. Lo que sí que es verdad de la paja, que es ecológica y tiene un coste muy bajo, por lo que lo hace un material muy interesante. Entonces, en la segunda opción tenéis la misma composición del muro, bloque termoarcilla, lo único que cambia en estos dos casos es el relleno. Aquí tenemos planchas de corcho de 100-120 kilos al metro cúbico y esta es la lambda 0041. ¿Veis que es un poco mejor que lo que es el vidrio celular? En este caso nos da una U de 0,42. Y aquí nos hemos gastado bastante dinero porque hemos puesto 6 centímetros de corcho. También no sé si lo sabéis, yo soy de Cataluña. Teóricamente Cataluña, Girona, es una zona productora de corcho, pero yo hasta ahora nunca lo he podido utilizar en mis proyectos porque cuando pido precios, primero se me dispara bastante y de momento los clientes, yo siempre lo propongo porque es un material genial. Pero lo que me he encontrado es que todo esto viene de una empresa que viene de Portugal. Entonces nosotros que estamos a la otra punta de la península, también los portes y no está hecho un análisis de ciclo de vida desarrollado, pero no nos viene de aquí al lado.
Entonces, aunque lo compres en Girona, siempre viene de Portugal. Creo que en Valencia hay alguna cosa, pero creo que todos vienen de Portugal. También decir que hay el corcho en grano, esto está pensado en planchas. El corcho en grano es también muy chulo y muy interesante, pero decir que el valor lambda, que esto te lo dice en la ficha técnica, siempre es un poco peor porque hay menos densidad. ¿Vale? Pero bueno, me parece el corcho realmente creo que es una opción muy interesante ecológica, pero se paga y lamentablemente aquí no es local. Distinto es de si puedes sacarlo tú de una alzina surera, de una encina, ¿no? No me salió el nombre. Entonces aquí vamos a otras soluciones en que, como he dicho ya, aquí he analizado las dos, digamos, más ecológicas, ¿no? Con materiales naturales que me gustan más, y aquí ya pasamos a cosas que ya no me gustan tanto. Entonces, aquí tenemos encima una banqueta, pues igual. Bueno, aquí también hay vale, la primera es aquí no hay termoarcilla, ya hay bloque de hormigón y dentro 6 centímetros de un aislamiento de alta densidad de Ursa, que como veis, la lambda es muy buena, es una lambda 0025. ¿Qué pasa? Mi impacto ecológico, altísimo. Es poliestireno, no nos engañemos, no es ecológico, es tóxico. A nivel de aislante, aquí me sale que es la número 2. Es decir, ya veis que la lambda es muy buena, es decir, que con pocos grosores podemos alcanzar buenos aislamientos. A nivel de precio, digamos, veo que hay 5, o sea, es una solución intermedia. Y esto estamos poniendo bloque de hormigón a los dos lados. Si en vez de 6 centímetros ponemos 5 centímetros de aislante, la U es 0,42, que es decir, es lo mismo que con 6 centímetros de corcho. Un poco para que hagamos, y incluso es mejor que 6 centímetros de vidrio celular. En este caso concreto con esta lambda, ¿vale? Aquí tenemos, pues esta fue la gran sorpresa y un poco el motivo de la charla, ¿no? Cuando hago lo mismo, pero le pongo entre la cámara de aire Arlita, la transmitancia térmica es 1,27. Entonces, un cuerpo que tenga una transmitancia de 1,27 yo casi no lo consideraría ni aislante, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una reflexión. La Arlita es buena porque es fácil de encontrar, sería drenante, pero también es verdad que absorbe la humedad y a nivel de aislamiento térmico, pues ya ves, te da casi nada, realmente. Y a nivel de precio veo que es la más barata, aquí me pone, ¿vale? Y abajo tenemos otra solución que es parecida con los 6 centímetros del XPS, que ya veía que a nivel de aislamiento era la mejor. Y ya digo, en mi caso en concreto tengo un muro de 1 metro y pico, con lo que no me lo puedo permitir o no quiero permitirme media casa que funcione muy mal térmicamente. Y entonces aquí hacíamos un mixto. Cambiamos los bloques de hormigón por un bloque de termoarcilla, este aislamiento de alta densidad, una cámara de aire, que bueno, la cámara de aire también te da un cierto grado de aislamiento, pero es por las piezas, y por delante el bloque vacío de hormigón de 10 centímetros. Total me da 37. Esta me da una lambda de 0,29. Como veis es la mitad de los 0,13 de aislante, pero ya empieza a ser mejor, es decir, pasamos de 0,29, por tanto es la mejor aislante, pero de goleada. A nivel de impacto ambiental le da un 4, ¿por qué? Porque tenemos por un lado poliestireno, que no es nada agradable, tenemos bloque de hormigón y lo que sería un poco mejor son los bloques de termoarcilla. Y a nivel de precio sobre todo, pues ¿qué pasa? Pues que es la solución dentro de todas las otras, también es de las más económicas. Esto cada uno hará lo que pueda o quiera en su casa y en sus proyectos, pero muchas veces con mis clientes, yo como arquitecto, pues muchas veces es un tema decisivo, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Y en este caso, pues justamente con este aislamiento que nos da 0,29 o el corcho, que sería lo que yo apostaría, tenemos que el corcho es mucho más caro y incluso aísla peor. También si os fijáis en todos los detalles, lo que procuro es de colocar el aislamiento que no esté al menos expuesto al interior de la casa por temas de salubridad, etcétera. Pero esto ya son criterios.
Incluso de allí evolucioné un poco más y simplifiqué la solución, y esta es la que realmente vamos a construir. Porque ahora os explicaré, pero a nivel de bloques de termoarcilla también hay unas piezas. Claro, aquí hay el doble muro, todos estos son dos muretes. Esto cuando lo pones en obra a veces tiene sus inconvenientes de atarlo, etcétera. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser poner la pieza más grande, que hace casi 30 centímetros de ancho, y colocar directamente por el exterior lo que es el poliestireno. Esta es una solución que se usa mucho aquí, incluso esto baja por debajo del forjado y te resuelve más o menos bien lo que es el puente térmico entre el forjado y todas estas situaciones. Esto pasa lo mismo en viviendas en madera, etcétera. Claro, el tema aquí es, también esto lo podríamos sustituir por vídeo celular, a veces se hace, pero como digo, a nivel de transmitancia, si realmente al final nos venden este producto con esta lambda tan baja de 0,025, si el vidrio celular estaba a 0,048 y el corso a 0,041, es evidente que como más grosor tendré. Y lamentablemente, como los productos plásticos o como la comida no ecológica o las viviendas tóxicas no pagas realmente todos los costes añadidos que tienen, pues es más barata que todo lo que es mejor, que es lo ecológico, lo artesanal, lo local, etcétera. Estas cosas del mundo en el que vivimos. ¿Vale? Entonces, al final, en este caso, bueno, pues con los clientes llegamos a este acuerdo. Pero como digo, siempre creo que hay varios criterios a tener en cuenta, y son soluciones que tampoco es extrapolable de un sitio a otro, porque depende, ¿no? Igual si tienes una parte muy pequeña de esto, no como yo que tengo 1 metro y pico, pues puedes prescindir de estos materiales, pero has de ser consciente que será un punto flaco de la casa. Y yo lo que después de estos números me planteo volver a comprar Arlita para usarla, porque si los números son ciertos del grado de aislamiento que me da, pues me hago un muro de piedra y juego con inercia térmica. Ahora hablaremos. Entonces, dicho esto, un poco, y ahora me gustaría que comentáramos todo esto que estoy diciendo. Ya digo, no es un estudio exhaustivo, es como es compartir un poco análisis que he hecho y reflexiones. Y para acabar esto me gustaría pues comentar algunas opciones que yo creo que son interesantes a tener en cuenta para resolver estos detalles, siempre y cuando no tiremos, por ejemplo, de soluciones en que la casa está levantada, como veíamos al principio, en soluciones de este estilo o de este estilo. La casa está levantada y tenemos un forjado aislado. En este caso ya podríamos tirar pues de neumáticos, de piedras, o lo que queramos. Pero si tenemos la casa en contacto con la pared aislante, es importante pensarlo. Entonces, en estos casos, a mí se me plantean 3 alternativas, 3 opciones más o menos ecológicas, algunas más industriales que otras, que son interesantes por sus prestaciones y por comparación a bloques de hormigón, bloques cerámicos, etcétera, o hormigón, por supuesto, son. Una ya veis que he hablado bastante y si puedo escoger cerámica, pues al menos uso termoarcilla, no es mucho más cara que la otra y tienen mejores propiedades. Aquí, si buscáis termoarcilla en la web, encontraréis mucho más. Y veis que incluso podemos llegar a pagar más en función de las celdas que tengamos y tener bloques. Esta U es del bloque. Como más pequeña sea la U del bloque, cuando lo sumemos a varias cosas, mejor. Entonces, veis que realmente podemos tener lambdas ya solo con el bloque de termoarcilla que empiezan a estar, bueno, mejor 0,60 es mejor que el 1,40 con la Arlita, por ejemplo. Entonces, igual es mejor poner 2 termoarcillas y tenerlo entero que separarlas, con lo que se complica la obra, o poner una de estas y forrarlo de piedra, que hacer esa doble banqueta que os enseñaba con más cosas, que al final es más lenta, más cara y tampoco sé si es más ecológica. Una es la termoarcilla, como digo, hay muchas variantes. Otra opción que no sé si conocéis son los Ytong, que es el bloque de hormigón celular. Yo hace unos años colaboré con Valentina y mucho más con Bioarquitectura Mediterránea en Barcelona,
hicimos un edificio en bioconstrucción en el centro de Barcelona con tierra, con cáñamo, con paja, etcétera, con madera. Y la banqueta, por ejemplo, la resolvimos con esto, con el bloque de hormigón celular. Ellos dicen que es ecológico, esto habría que analizarlo bien. Sí que es verdad que dentro de los hormigones serían los más ecológicos y está lleno, para que nos entendamos, está lleno de aire, ¿vale? Hay como células de aire, es como la arlita. Este aire es el que da la capacidad aislante, o como la paja. El poder aislante de la paja es el aire que queda en las briznas, digamos, ¿no? En este sentido aquí no está, pero hablando de esto se me ocurre que si estamos en zonas volcánicas, todo lo que es piedra volcánica es un material muy interesante porque también tiene mucho aire y tiene un poder de aislamiento interesante. Entonces podríamos hablar de un muro de piedra volcánico que también tendría buenas propiedades aislantes, aunque nos costaría calcular qué valor real tiene. Bueno, real, qué valor teórico, dejámoslo así. ¿Vale? Pues el Iton, digamos, es una pieza que aquí tenéis un gráfico sacado de ellos. A ver si lo sé leer bien. Creo que esto es, mira, aquí te dice el espesor, ¿vale? Con 20 centímetros de bloque ya tenemos un 0,46 de aislamiento, ¿vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, 20 centímetros de esta pieza es más aislante ya por sí sola que 30 centímetros que debe tener de la pieza más cara de termoarcilla y más eco. Y en cambio, si nos vamos a un espesor de 36 centímetros, tenemos una lambda de 0,24 del muro, sin colocar ningún aislamiento extra. Realmente, a nivel de aislamiento, si lo que queremos es una cosa súper eficiente, pues creo que es una opción a tener mucho en cuenta. Sí que es verdad, yo lo he colocado, se puede cortar con sierra, pero no deja de ser también hormigón. Y teóricamente esto viene en fábricas y son unas piezas muy grandes, eso es lo bueno, que también se construye bastante rápido. Pero bueno. Y la tercera alternativa, que creo que es súper interesante, que son los BTCs, que supongo que conoceréis, que son los bloques de tierra comprimido, con el que podemos construir viviendas portantes, son de carga, tenemos normativa en este país incluso, y hay algunas empresas que lo comercializan, y si no, con la máquina, con la Simbarram esta, que hay los planos, os seguro que hay gente por vuestra zona que tiene. Nosotros aquí en Cataluña hay unas cuantas, y tengo unos colegas aquí en Bellpuig que tienen, y hemos hecho algunos talleres y algunas construcciones con BTC también. Y el BTC es jugar a la otra liga. Hasta ahora hemos hablado de aislamiento, ¿no? De transmitancias, y el de la Tierra en sí no tiene un grado importante de aislamiento, pues sí que lo que tiene es mucha inercia térmica. Entonces, igual, esto es difícil de calcular, parametrizar, etcétera, pero si queremos ser muy ecológicos y no comprar cosas, entiendo que las dos opciones que tenemos es o usar piedra o usar tierra. Entonces, el BTC se puede ponerle un 10% de cal, siempre estaría bien cuidar el detalle, no ponerlo exactamente allí, pero bueno, jugar con el BTC por el interior, alguna variación en el que pues ganaríamos en inercia térmica en la vivienda, que en las casas de paja le falta, y tendríamos una opción que si nos la hacemos nosotros es muy económica, si la compramos ya no tanto, porque igual vale 1 euro la pieza. O sea, el bloque de hormigón, la termoarcilla lo revientan a nivel de precio, pero si nos lo hacemos nosotros es coste cero prácticamente. Y obviamente para mí es la solución más ecológica que hay, porque es de la tierra del lugar, de una cantera cercana como la piedra, y tiene un encanto natural que todos los demás que hemos estado hablando no lo tiene. ¿Vale? Entonces, solo un poco para abrir el hilo de posibilidades, como para salirnos de lo comercial o conocer algunas opciones comerciales que existen, pues por eso preparé un poco esta lámina. Y dicho esto, pues nada, muchas gracias y hasta aquí un poco lo que os quería contar, y ahora me gustaría que comentásemos un poco entre todos a ver qué os ha parecido, qué soluciones habéis hecho, qué creéis, qué alternativas creéis que tenemos o cómo podemos mejorar, ¿no?, estos puntos. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? Si no, yo tengo varios, pero prefiero que los demás primero.
¿Alguien tiene alguna cosa? A ver si os animáis, que la última vez fue súper interesante todo lo que estuvimos hablando aquí. Cuando Vale. estuvieron los de Miga, unos autoconstructores, y estuvimos comentando muchas cosas interesantes que seguro que os habréis encontrado en vuestros proyectos, sobre lo que dicen los libros, sobre la teoría y después cómo pasamos a la práctica, ¿no? Bueno, Esto pasa. yo comentaré dos cositas quizás para arrancar el debate. Uno es que una solución que se utiliza mucho, que evidentemente por tu análisis es correcto, que es carísimo, pero que funciona bastante bien, es en vez de hacer dos bloques de hormigón o de cerámica, lo que hace, por ejemplo, Amazon Nails, bueno, no Amazon Nails, perdón, ahora se llama Strawworks en Inglaterra, es usar bloques de vidrio celular como ladrillo en el exterior del edificio, como el aislante es más eficaz en el exterior que el interior, y los bloques como los de hormigón celular, los de vidrio celular, también soportan carga. Entonces, pues, Sí. pues ambos aislante y de carga. Y entonces anulas el otro bloque de hormigón y añades espesor de vidrio celular, y entonces mejora el valor U de sobrecimiento. Sin embargo, como a mí no me gustan soluciones tan caras, diría que en mi experiencia, igual la solución más económica para conseguir un aislamiento óptimo en el parte inferior del edificio es hacer el edificio sobre pilotes o pilares y aislar el suelo con balas de paja enteras. Esto que teníamos aquí, que viene de Barbara Jones, ¿no? Bueno, esto no se entera, pero sí. algo así. Sí, algo así me parece quizás más económico. Puede ser que la madera es un poco más caro por el espesor de la bala de paja, pero hay soluciones si realmente no tienes dinero y eres autoconstructor de hacer cerchas de madera ahí en vez de madera maciza que aumentan las horas de trabajo, pero el coste no es muy grande. Siempre hay una relación entre esfuerzo y coste. Así. Pero digo yo, por eso son las dos soluciones que se me ocurren, aparte de lo que has hecho tú, que me parece, como dice Jorge Belanco, dijo una vez que hay que poner el límite de ecología cuando el puchero cuando el caldo te sale más caro que el puchero. Así. Claro. No hay que buscar cada persona en su interior cuál es el equilibrio entre ecología y economía y practicidad y eficacia. Así pues no hay que juzgar a nadie por ser más o menos en ese sentido, sino que cada uno busca su propio parámetro. Por supuesto. Voy a dejar de hablar un poco y a ver si alguien más se mete en la conversación. De esto que comentas, el vidrio celular sí que es guay, pero claro, si con 6 ya valen bastante dinero, si empezamos a doblar, sube mucho de precio, y también habría la discusión sobre hasta qué punto es ecológico el vidrio celular. Sí que es verdad que es biocompatible, es decir, esto está demostrado, o al menos en algunas, porque no todos somos iguales, pero personas con sensibilidad química múltiple expuestas a este material han reaccionado bien. Entonces esto, si lo pones en el interior, realmente es súper interesante. Bueno, y como dices tú, claro, depende de los presupuestos. Si hay presupuesto y quieres ser súper escrupuloso, siempre hay soluciones. También podemos hacer hormigones de cal y armados con bambú, pero generalmente la mayoría de gente quiere tener poco presupuesto, y entonces es ver este equilibrio y estas reflexiones, ¿no? Si no, como digo, creo que depende de cada caso concreto, porque igual, pues una solución económica y dices, mira, pues la hago por el detalle, o lo que has dicho tú, ni que un forjado inferior con paja también sube de precio, digamos, un forjado entero, sobre todo si te lo haces construir, si lo construyes tú relativo, pero siempre será más caro toda la madera y tal, que, bueno, se equilibra con una losa, por ejemplo, más o menos, pero sí que tendrás mejor aislamiento, es lo que nunca vas a comparar con nada, con 35 centímetros o 37 o 50 de aislamiento que sea mejor y más barato que la paja. Esto no, hasta el momento no existe, ¿vale?
pero si no, pues piedra y tal, pero ser conscientes a veces en que nos gastamos dinero, porque a veces nos gastamos dinero en productos que igual no nos aportan nada de valor, ¿no? O lo que tengas localmente, no sé. ¿Y los demás no queréis comentar nada? No oigo a nadie, veo que todos menos Roger tienen sus... perdona, hay en el chat hay algunas cosas, voy a mirar lo que hay ahí. Es No el se te Juanjo, oye. dice que está hablando pero que no se oye, parece que no funciona ni su micro ni cámara. Pues es cierto, Juanjo, porque veo tu micrófono encendido y no se oye, pero si quieres comentar algo por el chat yo lo puedo leer, como evidentemente nos oyes. Dice, sí, lo va a hacer por chat, pero con paciencia. Qué pena que no... Claro, pues yo también te leo, cuando lo tengamos lo lees Ricky, así queda grabado también. Y no sé, los demás, veo como unas cuantas personas más. Sí, veo Visor 13 y 9, que no sabemos quiénes son. Y también está Javier Arias y Roger Caballero, que tienen los micrófonos silenciados, parece. Así, pero cualquier persona que no puede hablar por alguna razón puede hacerlo por el chat y lo leemos en voz alta para la grabación. Una opción que se hace en los hornos de barro, por ejemplo, ¿no? O en plan así muy autoconstrucción y casera, ni que claro, esto sería muy difícil de parametrizar lo que es el... cuánto aísla esta solución, ¿no? Si es tu casa lo puedes hacer, pero para un cliente, bueno, no sé. Pero que sería muy económica, yo qué sé, los hornos de barro de COP, la capa de aislamiento se hace con botellas de cristal, por ejemplo, que como el cristal tiene aire y una cámara de aire tal, pues teóricamente hace una cámara aislante. Yo he hecho alguno así y aparentemente es un sistema. También conozco de alguien que ha usado cristal machacado, que vendría a ser un poco la idea, pero no es lo mismo que el vidrio celular. Pero bueno, también si tienes que rellenar una cámara como las que estábamos hablando con cristales machacados, ya puedes empezar a buscar muchas botellas y cortarte. A ver, Juanjo nos dice por aquí, muchas gracias por la presentación porque no pude ver la otra. ¿Ves? Y me parece muy interesante. Me ha llamado la atención lo del BTC. Yo también creo mucho en la inercia térmica, pero ¿no te preocupa una solución de tierra cruda expuesta a la humedad? Es verdad. Claro, yo lo coloco aquí. Depende del detalle constructivo. Generalmente los que también han diseñado alguna cosa o habéis leído cosas con construcción con tierra o con madera, todo lo que sirve para la paja sirve para lo demás. Las banquetas son necesarias y un BTC teóricamente no deberíamos llegar al suelo. ¿Vale? Depende de la situación que tengas o si hablamos de muros de doble hoja, podríamos colocar la hoja interior con BTC, con lo que no me preocuparía para nada la humedad. Y también yo no soy muy fan de estabilizar, incluso muchas veces los morteros no los estabilizo ni los BTCs, pero que sepamos que tenemos la posibilidad de echar en función del tipo de arcillas y algunas van mejor unas que otras, pero se pueden estabilizar con un 7-10% máximo se habla, como menos mejor, ¿no? Más ecológico, más barato, con cal o cemento y a veces con cal y cemento. Yo he hecho pruebas en casa con cal hidráulica natural, en este caso la del Tigre, porque es la que tenemos, se produce a 15 kilómetros de mi casa. Entonces, con la cal del Tigre o con bloques que yo he hecho aquí en casa, los he tenido una semana dentro de un cubo de agua, no con humedad, sino dentro de un cubo de agua, y la pieza todavía la tengo, no se ha deshecho. Hay algunas pruebas que dicen que hay cubos de BTC que han estado como hasta un año debajo del agua y no se han deshecho. Yo esto todavía no lo he visto porque mi compañera, cuando empezó a ver todos los cubos que tenía por aquí llenos de muestras, me dijo, por favor, quita esto ya. Y lo aguanté una semana. Pero a mí me funcionó. Entonces, como digo, depende del detalle constructivo. Sí que es verdad tener en cuenta, una cosa es que con el agua no se derrita, que esto ya te digo que no pasa, y la otra es un análisis ya un poco más bien hecho, que no es lo que hago yo, que son pruebas low-tech, digamos, que sería someterlo a una prueba de carga, porque lo que sí que es verdad que la Tierra igual aguanta, pero se resblandece.
Entonces, si estamos hablando de un muro que en este caso sea portante, que en mi caso va a ser portante, podría sufrir un poco por aquí, es decir, que el BTC no se mojara, no se disgregara, porque perdiera capacidad resistente. Como digo, es una solución a analizar, y lo que podríamos hacer es colocar BTC, pero por fuera, chaparlo, hacer como alguna solución como las que veíamos aquí, como esta, con un BTC bien grande y chaparlo pues con algo pequeñito, con piedra o algo que lo proteja, y con el forjado, bueno, pensar este detalle técnico, pero se podría, igual yo creo que se podría hacer alguna cosa y sería una buena solución ecológica. Entonces, me pregunta Juanjo también que, bueno, que gracias. Qué pena no poderte oír porque sería más dinámico. Que si he trabajado con cenizas o conoces experiencias, mi rellenar los bloques con ceniza o mezclarla con tierra para estabilizar. Yo esto no lo he hecho. Sí que he hecho algunas pruebas de revoques con cenizas, ni que solo hice una muestra y eran unas cenizas que no cribé mucho. Y a mí, porque hice un análisis hace tiempo, de hecho creo que lo compartí ya, si no en mi blog está sobre aditivos naturales es un tema que a mí me gusta muchísimo, de aditivos naturales para el barro, porque yo si puedo no uso cal. Y a mí la ceniza me funcionó fatal realmente, pero porque no, primero fue autoaprendizaje y hice solo una muestra y no estaba muy cribada. Pero hace poco en mi pueblo yo vivo en Guisona. Guisona es la ciudad romana de yeso, que era íbera y romana, y tenemos unas ruinas arqueológicas romanas. Y el otro día estaba con un compañero que lleva al centro y fuimos a ver, tenían unas dudas ahí sobre una cosa y lo estuvimos mirando y me enseñó unos revoques que son de la época de los romanos, con cal, que llevan cenizas. Y pues tienen estos revoques, pues unos 1500, 2000 años, no sé ahora, que están aquí y están. O sea, realmente yo sé que los romanos usaban eso no creo que fueran puzolanas porque aquí no hay volcanes, pero sí, los romanos, como bien dices, las cenizas, las volcánicas, las puzolanas y en versión low-tech, digamos, a veces usamos lo que es la cerámica triturada, ¿no? Que también le da este valor. Sí, exacto, tienen comportamiento puzolánico. Yo creo que sí, ya te digo, es una solución, a mí me gustan las recetas tradicionales que por algo se hacían, lo que pasa es que no las conocemos y la industria no le interesa, pero como jugando puedes darle ciertos añadidos que te den más, claro, te den más prestaciones de agua, como incluso en los BTCs le podemos añadir fibras de corcho para que sean más aislantes, etcétera. No sé, pero no tengo experiencia. Pero creo que el BTC podría ser un camino interesante bueno, si queremos ser muy ecológicos o para autoconstructores y tal, o los muros de piedras. Y me comenta Juanjo que, bueno, que por lo que veo a él también le gustan mucho estas cositas, que dice, justo estamos en un proyecto en el que tenemos el reto de buscar soluciones alternativas a la ceniza como residuo. Pues seguramente, bien triturada, podría ser un buen aditivo para el barro. También hay algunas en la madera, para tratamientos de madera, pintar las pinturas con ceniza, que le da una cierta película para que los rayos del sol no la degraden tanto. Bueno, es eso de permacultura, ¿no? De que los residuos tienen un valor potencial, si alguien piensa, muy interesante. Yo No puedo sé qué, comentar, Ricky. sí, yo puedo comentar que una vez estuve experimentando con cenizas en revocos y la verdad que solo hice unas 4 o 5 pruebas, pero no saqué nada conclusivo, no sobre aislamiento, sino sobre comportamiento del revoque, resistencia al agua y ese tipo de cosas. Pues no vi ningún resultado evidente, pero solo probé una vez.
Realmente he oído hablar del uso de ceniza en la construcción hace muchos años, pero no conozco a nadie que personalmente ha experimentado ampliamente con ello. Entonces, solo puedo decir al Juanjo que si experimenta con ello, pues que por favor nos informan de los resultados, y si quieres escribir un correo a la red global de construcción con paja haciendo alguna pregunta, lo puedo reenviar por tu parte. Si lo escribes en castellano lo traduciré, o si hablas inglés suficiente, pues escríbelo directamente en inglés y lo reenvío para preguntar a la comunidad internacional si tienen más conocimiento sobre este tema. Sé que la ceniza funciona muy bien para hacer jabón. También, sí, es Eso sí que remedio de lo hice, jabón. pero tampoco utilizas grandes cantidades. También yo pensaba, todo esto que estamos, yo lo he leído de revocos de tierra, a mí ya te digo, no me funcionó, pero porque no lo escribe bien, y después cuando le somete, yo también eran estudios de comportamiento hidrófilo, digamos, hidrófugo, al agua, y claro, como había mucha grano, al tirar el agua se me abrió el grano y ahí se me abrió una brecha y me funcionó mal, pero como dice Ricky, no siempre digo que es que yo no he hecho suficientemente las pruebas para sacar una conclusión. Lo que sí que me viene a la cabeza, que a nivel histórico lo que yo conozco es que se ha usado pero con la cal, no tanto con la tierra, porque precisamente puede ser que hagan reacciones con la cal, ¿no? Es como lo de la caseína y la cal, que cambia la molécula, o las cales hidráulicas, que al final lo que tienen son impurezas que son arcillas en gran parte, por eso también lo del tocho machacado. Entonces, no sé, pero todo lo que sea experimentar es guay, porque seguro que algo le puede dar, y seguro que tienen usos interesantes. Comento para los oyentes que el Juanjo ha dicho que ahí en Chile van a hacer pruebas de laboratorio sobre esas soluciones y nos informarán de los resultados. También conoce casos con la tierra, pero que ha averiguado siempre que es a nivel estructural y no tanto térmico. Porque Juanjo, entonces quieres decir que aparentemente, por esto que conoces, le da más resistencia estructural o temas sísmicos o algo así. Dice que sí. Yo lo sabía, los romanos lo usaban como aditivo donde resistencia a compresión, nos dice. Yo donde lo vi es en los baños, en este caso de Guisona, como comentaba ahora, en los revocos de los baños. Hay una parte, la primera capa, como el mortero de agarre, es con cal y cenizas, y se ve el color incluso. Esto me lo dijo el arqueólogo. Pues es muy interesante. Es lo que dice, bueno, los pusulanos añaden propiedades hidrófugos a las composiciones de cal, y si la ceniza tiene propiedades similares, podría entenderse que también esto ayuda. Y claro que todos hay que investigarlo más, el problema quién y dónde y cómo. También quería comentar para todos los oyentes, el Juanjo, el Arnaud y todo, que si alguien tiene ideas de cosas que serían muy interesantes investigar en laboratorio, ideas concretas, a veces en la red de paja recibimos correos de estudiantes o gente que tienen acceso a pruebas de laboratorio y no están seguros cuáles serían las cosas más útiles investigar y comprobar. Entonces siempre se puede enviar las ideas y sugerencias a secretaría en la red de paja para que tenemos una lista de ideas para las personas que preguntan. Recuerdo que Alejandro y Lucille de Miga Arquitectura quieren hacer alguna prueba de laboratorio relacionado con los muros de carga de paja en los próximos años, que tienen esta posibilidad y no han decidido todavía qué aspecto investigar. Entonces, quiero recordar a todos de que nos mandan vuestras ideas o que podemos hablar de ellos en el foro interno de la red de paja en nuestra web, que últimamente está un poco parado. Pues bueno, no sé los demás, veo que
no puede ser que lo tengáis tan claro, que no tengáis experiencias para compartir, porque seguro que hay alguna cosilla que habréis probado, que no os ha gustado de lo que he comentado. Pero bueno. Juanjo dice que quien quiera investigar, que bienvenidos a Chile, que aquí reciben estudiantes en prácticas también. Está muy bien, no es mala idea. Además, vivir en Chile es más económico, así, así se puede hacer prácticas Pues también. no sé, Ricky, si te has sorprendido. Por eso dije de hacer esta charla, a mí me sorprendió, ¿no? Bueno, no sé, lo de la Arlita, ¿no? Por ejemplo, esta bueno, solución que he y visto muchas a veces, yo mí mismo no me soluciona mucho. Yo generalmente pues recomiendo usar arlita en los marcos inferiores de madera, simplemente porque es poco volumen y es mejor usar un material aislante ahí que grava, por ejemplo. Pero siempre comento en una y está entre madera y la madera aísla más. Sin embargo, en cimientos, en sobrecimientos, pues igual me ha sorprendido un poco el número exacto, pero sí que sé que en el norte de Europa se utiliza soluciones generalmente de más caros, porque el dinero quizás no es tan importante, pero que son más contundentes. Lo que sí que sería interesante quizás es hacer una comparación entre lo que aísla la arlita y aísla grava suelta, porque para un autoconstructor igual si la diferencia es muy poco, pues no le vale la pena tirar arlita en vez de grava. Yo supongo que la arlita va a aislar bastante mejor que la grava, pero quizás me equivoco en eso porque no he estudiado los números. se supone, a ver, la lambda que te da el número es 0,148, que como digo es bastante malo. Sí que es verdad que entre pieza y pieza debe haber aire, y estas cavidades de aire puede ser que el número igual sea un poco mejor, ¿no? En realidad que esto. Pero Sí, yo lo que sí que me he dado cuenta es que por lo que llegas a alcanzar aquí, ya. pues igual échale grava. Y yo lo que... Eso es lo que no sé, habría eso, estudiar la diferencia entre grava y arlita, porque generalmente recomendamos la grava en vez de arlita porque es una solución que cuesta poco dinero relativamente más y puede ser un poquito más aislante. Si la diferencia es muy grande, entonces igual no vale la pena. Por eso yo yo uso personalmente, arlita principalmente en los marcos inferiores de madera, más que en los sobrecimientos. yo según esta conclusión de lo que analicé, creo que seguramente es mejor pasar de esta cámara y colocar bloques de termoarcilla que se junten, a no ser que quieras pues dejar esta solución drenante. Que esto también es interesante de las Arlitas o como Barbara Jones, ¿no? Que trabajan. Pero entonces aquí abajo ya no deberías tener hormigón, sino que tener como una solución también drenante, ¿no? Para que no se te encharque el agua. En ese caso yo igual dejaría una cámara más pequeña con algo de aire si me apuras, pero no le veo mucho lo que ganas, ni con una ni con otra. Y entre los montantes estos, por ejemplo, yo también lo he hecho. Claro, todo depende. Si tú ya has comprado arlita para rellenar, lo usas. Si la tienes que comprar para esto, tampoco sé si vale la pena si no la vas a usar más. Y lo que he hecho en alguna ocasión es colocar paja apretada allí. Sí que es verdad que es un punto que algún día se te puede poner agua, ¿no? Por eso entiendo Yo que... no usaría ningún material sensible al agua. Otra cosa que se puede poner en ese hueco en el caso de autoconstrucción sería, por ejemplo, corcho granulado reciclado, los cajas de pescado que los cortas a medida y los metes ahí, usar corcho industrial pero reciclado, que sería una Bueno, solución barato y para mí ecológico porque es reutilizar un material que de otra manera no se usaría. En la construcción profesional realmente esa solución no es muy práctico, pero en la autoconstrucción siempre hay soluciones alternativas que requieren un poco más manipulación de los materiales, pero que son
son permisibles. O como has dicho, madera, igual, la madera tiene una lambda de 0,13, si no me equivoco, en función de la densidad. O sea que tampoco sería el mejor aislante, pero estaría bien también. No sé. Sí que, pero claro, al final este es un punto donde ya no le entra el agua porque ya tienes la lámina impermeable, pero bueno, sí que podría ser, dicen algunas personas, que pueda mear un poco de agua por ahí, ¿no? Digamos la bala de paja, aunque realmente me cuesta imaginarlo, porque aunque se condensara, no creo que te llegue a bajar nunca, y si te baja, si se te moja este punto, lo que tienes es que tirar todo el muro, ¿no? Lo de abajo sí que se puede mojar. Bueno, más que nada la preocupación para mí no es tanto la capacidad aislante, sino si llega a acumular humedad en paja que rellena este marco inferior, podría pudrirse. Mientras si la madera, aunque podría retener humedad, pues no se va a pudrir tan rápidamente como un relleno de paja suelta, ¿me entiendes? Hay mucha gente en el norte de Europa donde la madera es más barata que usan láminas, madera laminada del mismo ancho de la bala como marco inferior y no se molestan a hacer un tipo de escalera que nosotros hacemos porque sale mucho más económico. Sí. Pero el punto es que, como dices, por capilaridad no creo que va a haber ningún agua, pero podría haber el caso de que llegue a entrar humedad dentro del muro a través de grietas o cualquier otro fallo en la construcción y que si humedad llega al fondo del muro, que es donde llegaría por gravedad, pues la paja suelta que hay en el fondo podría pudrirse. Y eso, además de no aislar, podría contaminar las balas de paja en sí que están sobre ellos. Y por eso no usaría paja suelta en este hueco. Preferiría usar grava o arlita o corcho o más madera o algo así. Pero ese es mi punto de vista personal. Cada uno se argumenta a su punto de vista y toma las decisiones que se toma. No... Son muy personales esas opiniones. Bueno, hay cosas que son personales y cosas que no. Realmente yo creo que aquí hay esta tendencia que no lo tengo tan claro. Lo que sí que es verdad que abajo no puedes poner, porque sí que es expuesto, es muy sensible. Y sí que es verdad que también como sentido común me parece bastante interesante estas soluciones que plantean Bárbara muchas veces, ¿no? De que si por algo hay agua, ¿no? Que pueda salir siempre, ¿no? Hasta que las cosas puedan drenar. Esto está bien. Pero claro, todos estos materiales que hemos hablado, al final son materiales, la madera misma, que absorbe humedad y la acumula, entran los hongos al final la paja yo creo que es un poco como el tarrós, me sale en catalán, el tarrós de sucre, esto que veíamos aquí al principio. También debería comentar quizás que el marco inferior de terrón de azúcar del Juan. El marco inferior de madera que generalmente hablamos, una cosa que no se habla mucho, pero teóricamente debería estar tratado para ser resistente al agua, es de madera por si acaso llega humedad desde arriba. Si está bien diseñado no llegará por capilaridad, pero sí que podría llegar agua desde arriba y sí que se recomienda que se usa madera tratada en ese lugar. Mucha gente elige no tratar la madera porque piensan que la cantidad de humedad o agua que podría llegar a entrar en contacto no es significativo, y más si viven en climas secas, pero eso es una elección personal. La recomendación a nivel técnico sería usar madera tratada. Exacto. También depende del detalle, ¿no? Porque en esta de aquí, cuando el revoco pasa por abajo, yo considero que esta madera está bastante protegida. Pues sí que es verdad que cuando hacemos soluciones en que la banqueta es más estrecha que lo que es el muro, porque en esta casa las redondeamos las esquinas, digamos, hicimos como un detalle para una sombra, este punto de aquí, por salpique, puede llegar a estar expuesto, que estos son cositas que a veces la gente saca o el típico que hace Tom Ridgen que da la curva al revoco, ese final del revoco, toda el agua que te llegue por la fachada baja, si no le ponemos algún goterón, si hemos de pensar dónde va a parar, ¿no? Y también si gira aquí abajo,
cómo el salpique puede llegar a afectarnos esta zona que precisamente además no se ve. O sea, sí, la recomendación técnica es, bueno, en función de los detalles y con el conocimiento podemos simplificar cosas, pero cuando la madera está en contacto con partes susceptibles de agua debería ser tratada. Sí, pero no solamente es la exposición del salpique, sino también por la posibilidad que los acabados no se han hecho a conciencia, hay grietas en el revoco y entra humedad en los muros a través de grietas en los revocos, los revoques. Y entonces Sí. toda esta humedad que entra dentro, algo sale por el revoque exterior porque es transpirable, pero otra parte de esta humedad puede condensarse dentro de la bala y caer por gravedad hasta abajo. Normalmente las cantidades de humedad pues no son suficientes para dañar a la bala de paja, no suben la humedad dentro de la bala por encima del 15 o 20%, si vivimos en climas benignas, como la mayoría de la península, pero sin embargo la teoría es que puede llegar a entrar humedad y caer por gravedad desde dentro del muro. Por errores. Lo veo más bueno, si no tiene revoque, sí, yo si no lo veo, como digo, creo que se comporta la paja más o la madera, es una cosa, con la tierra absorbe. Entonces, para que el agua te caiga abajo tienes que tener una manguera regando para que entre agua. De hecho, hay una tesis doctoral al respecto de Jakub, que está colgada por internet, en la web de la red europea, que habla sobre un estudio sobre, no sé si lo conoces, Ricky, sobre, está en El inglés. trabajo de Cuba, sí. No lo he leído, la verdad, pero sí. Yo lo he leído diagonal, me lo quiero leer con cuidado porque es denso, pero es súper interesante porque habla precisamente de esto. Y habla de un caso concreto de un muro que se mojó muchísimo y algunas partes están afectadas donde la paja se ha degradado del todo y no existe, y otras donde la paja es capaz de ella misma de secar. Siempre y cuando busquemos soluciones abiertas al vapor, pero estamos hablando de Inglaterra y de lluvias torrenciales con una... Pero bueno, Sí. lo digo porque... Hay muchos ejemplos muy interesantes de que la teoría no tiene mucho que ver con la realidad. Sí. También es mejor ser precavidos con tu casa, si eres autoconstructor, y como técnico, si lo haces para otros o profesional, por supuesto. Pero bueno, yo siempre recomiendo, aunque sea autoconstructor, pues ir por el lado de la seguridad o al menos ser consciente de las decisiones que tomas, que era un poco también el objetivo de la charla. Yo creo que hay muchas cosas que se recomiendan que quizás en todos los casos no son necesarios, pero tienes que tener un conocimiento tan íntimo de los materiales y la clima donde vives que mucha gente simplemente no disponen de la información suficiente para tomar una decisión educada en donde pueden romper las reglas y las recomendaciones profesionales. En autoconstrucción, sobre todo, mejor ser conservador cuando vas a modificar un diseño y con los técnicos diría que por favor investígalo bien y tener mucho cuidado. Pero eso no significa que no hay mucho espacio para innovación dentro de todo lo que estamos haciendo. Por eso me gusta tanto este tipo de análisis que has hecho. Quiero decir muchas gracias, Arnau, porque se ve que lo has pensado mucho y lo has estudiado mucho y eso es lo que nos hace avanzar la tecnología. Y que cada uno aporta su granito de arena y sus ideas y repito que hay que tomar en cuenta muchísimo la clima donde se está construyendo, que no es lo mismo construir en Dinamarca que en Cádiz. Por supuesto, por supuesto. Bueno, solo decir también que esto no considero que sea una cosa cerrada, no considero que sea un dogma, simplemente es compartir este análisis y que espero que poder ver pues opiniones, ideas y soluciones interesantes de esto, o al menos ser conscientes de qué hacemos cuando hacemos las cosas un poco, ¿no? Es un poco el objetivo. Bueno. Y dicho esto, si nadie más quiere comentar nada, los otros oyentes... Recuerdo que el Juanjo ha dicho que todos los compañeros de la red están bienvenidos para visitarles en Chile, que puedes contactar con Juanjo si quieres visitar a Chile y conocer lo que están haciendo ahí por la paja, como él no tiene voz.
Y nada, pues nadie más tiene preguntas ni comentarios. Voy a parar la grabación. 3, 2, Pues gracias a todos. 1. Y muchas gracias, Arnaud.